This conference will now be recorded. Vamos a empezar el inventario de petróleo crudo. Se ha seguido incorporando gente. Hoy estamos muy concurridos y todos saben, vuelvo a insistir, para la gente que recién se incorpora, lo que está pasando con el petróleo. El petróleo ha tenido un pequeño repunte y esto no se ha dado por un aumento de consumo en lo general, sino se ha dado por cuestiones técnicas. Si nosotros miramos lo que va a pasar en el futuro, hablando del mes de julio, el precio del barril del petróleo Brent para entrega en julio, a término julio, este lunes en el mercado de futuros de Londres estaba en 27,21 dólares, un 3,11% más que al finalizar la sesión anterior. El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada con el International Exchange Future con un incremento de 0,82 con respecto a la última negociación, cuando cerró 26,39. Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, con el más conocido, cerró al alza con una subida al 3,8 hasta los 20,39 el barril. El petróleo sube después de uno de los meses más volátiles de la historia. Si bien sabemos, en mayo tenía un futuro negativo, el hecho de que tenga un futuro positivo ha sido un aliciente. Los precios del crudo subieron tras cerrar la pasada con una importante recuperación. No obstante, el mercado continúa tenso por la falta de espacio en el almacenamiento, o sea, se está produciendo, pero no hay espacios para almacenar, ¿correcto? Y el temor a que la demanda no se incremente tan rápido como la oferta necesita para volver a equilibrarse y evitar el colapso del sistema de almacenaje. Asimismo, los analistas señalan que los efectos del histórico recorte de 9,7 millones de barriles por día que empezó a ocurrir a partir del 1 de mayo, que acordaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus socios en su última reunión, no están siendo los esperados, y que la subida de los precios de la semana pasada, achacada en parte a esta entrada en vigor, no tenía justificación. Las subidas de la semana pasada son justificables a pesar del inicio de los recortes de producción de la OPEP. El mercado, aunque de forma lenta, se ha dado cuenta que las reduccciones de producción acordadas no están cerca de compensar la fuerte caída de la demanda durante el segundo trimestre, señaló el analista senior de mercados petroleros de la consultora Rystad Energy, Paola Rodríguez Maciú, quien calcula el exceso de oferta en mayo, unos 13 millones de barriles. Si se acuerdan que habíamos hablado el mes pasado en las novedades del petróleo, que el exceso que había a su mes era de 25 millones de barriles. Hubo un poco de recuperación en el consumo y estábamos en un total de 23 para esta fecha, lo que 9,7 fue un recorte y se estima que hay 13 millones de barriles diarios de sobreproducción actualmente. Bajo el superávit de producción actual, se espera que los almacenes se llenen antes que la demanda logre cerrar la brecha, lo que reducirá los precios a los niveles más bajos durante mayo, a lo que se le sumarán nuevos cierres de producciones forzadas a nivel mundial. Precio petrolero 2020, sondeo Reuters, Brent 35,84, WTI 31,47. Sondeos de Reuters a 45 analistas, los precios del petróleo 2020 siguen encaminados a nuevas caídas, aun cuando los países alivian las restricciones relacionadas con el coronavirus. Mientras que los recortes
mientras que los recortes con el bombeo de los principales productores servirán para solucionar un exceso de oferta. El Brent el Brent 2020. La consulta prevé que el petróleo Brent las consultas prevé que el petróleo Brent promediará 35,84 dólares por barril en el 2020, un 7,5 por debajo de la expectativa del consenso de 38,76 dólares de la encuesta de marzo. El WTI 2020 promediará 31,47 el barril en el 2020. En la consulta previa, la expectativa de un precio era 35,29 dólares según los analistas divididos. Para los analistas estaban divididos sobre si el precio del petróleo volvería a caer a niveles negativos, lo que significa que los vendedores de petróleo deben pagar a quien adquiera. Los compradores son escasos en parte porque los sitios de almacenamiento como Houston o Oklahoma tienen poco espacio para almacenar más barriles. Tomemos en cuenta que a pesar de que las economías actualmente están, digamos, reactivándose, no ha aumentado la demanda. De hecho, en algunos países las gasolineras están pidiendo reducción de horarios y subsidios para poder subsistir, ya que algunas están vendiendo el 50% del combustible que vendían anteriormente y algunas ni llegan a eso. Los analistas pronostican que la demanda caerá en unos 20 millones a 25 millones de barriles por día en el segundo trimestre del 2020 y de 9,2 millones a 10,6 millones de barriles de petróleo en 2020. La Agencia Internacional de Energía pronosticó una caída de 9,3 millones de barriles en el 2020, o sea, completo. El analista senior de mercado de Honda, Edward Moya, dijo que la lenta reapertura de las principales economías, los riesgos de reinfección y un posible peor retorno del COVID-19 en el invierno boreal no favorecerán la demanda del crudo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, estimados? Hagamos preguntas si es que hay. Y vamos a hacer, mientras tanto, un espacio, porque si lo hacemos completo por ahí, alguna pregunta que tenían para hacer se les va. ¿Está todo claro? Si no, continuamos sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos una pregunta. Me está diciendo, un segundito, bueno, Francisco Zavala, todo bien. No, está bien. Escribamos cuando hay preguntas, así ya vamos. La agencia los analistas senior de mercado Honda de Edward Moya ya sabemos lo que dijo y es bastante claro. Las únicas opciones reales para detener la sangría pasaría por una recuperación milagrosa de la economía. A corto plazo, acordemos que los analistas europeos acordaron que la economía de Europa va a caer cerca de un 8% por el coronavirus, y esto va a ser una retracción muy grande y muy fuerte a la compra de petróleo. Un acuerdo entre OPEP y Rusia, poco probable hoy, y un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Las conversaciones existen y mueven los mercados de futuro del petróleo. Hagamos de cuenta o tomemos en cuenta que si hay un gran ganador en esta guerra del precio del petróleo, ha sido Arabia Saudita. Primero, porque pudo demostrar que su economía está totalmente fuerte y que puede soportar una caída importante del precio sin que afecte su economía. Sus reservas en dólares son muy altas y ellos pueden echar manos a su reserva en dólares y no tienen los problemas que tienen los países democráticos, que deben pasar por un congreso y resolverlos. Ellos lo hacen en forma directa. Entonces, si hay un ganador, tenemos que considerar que es Arabia Saudita, y si hay una nueva guerra entre Arabia Saudita y Rusia,
Arabia Saudí va a tomar el mismo camino que tomó esta vez. Estos escenarios podrían servir para reducir la sobreoferta en el mercado de forma directa. Entre Estados Unidos y Arabia Saudí, OPEP no solo suman unos 43 millones de barriles diarios de crudo, también se encuentra el país en el que más rápido ha crecido la producción en los últimos años gracias a la industria shale oil, petróleo de quisto, que es Estados Unidos, por supuesto. Como podemos ver, hemos tenido un cambio muy brusco en todo lo que tiene que ver con la relación del petróleo y su consumo. Tomemos en cuenta que Estados Unidos a partir del 1 de mayo empezó a reabrir un poco su economía, China también la empezó a reabrir, pero esto no quiere decir que haya un cambio en el consumo. Todavía está muy lento y el consumo va a seguir bastante corto y bastante acotado, digamos. Así que tendremos que ver todavía una caída más importante según los analistas del petróleo. El que quiere hacer una inversión en este momento en petróleo, la puede hacer. Yo voy a hacer la inversión que yo creo que estamos en condiciones. El petróleo está cotizando en 25,440 con una pequeña suba después de haber caído. Pero yo entiendo que cuando salga el inventario que ya tiene que haber salido del petróleo, que ahora lo voy a revisar, indudablemente Estados Unidos tiene un gran stock, entonces yo estimo que va a haber una caída en el precio del petróleo y va a cotizar alrededor de $24 por barril. Entonces, el que quiere hacer una operación, nosotros hacemos 24 y vamos a hacer dos. La primera, $24 el barril, y una segunda opción para los que tienen más equidad, en donde podemos pensar que el barril va a llegar también hasta los $23. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Tomen en cuenta que el precio o la inversión en el petróleo puede ser un poco más lenta, por ahí no llega el día de hoy, llega el día de mañana, el viernes o lunes. El petróleo se va a mantener todavía bastante volátil, pero igual con una tendencia a la baja luego de por ahí una pequeña escalada a la hora del inventario de petróleo crudo. Estoy a la espera de si quieren hacer alguna consulta.